Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal Noticias de Hoy TV. Siempre agradecidos por su preferencia y sus comentarios en nuestros videos. Comencemos. Trump asegura que el Pentágono busca mantener las guerras para tener felices a las maravillosas compañías que fabrican bombas y otras armas en Estados Unidos. Mientras tanto, un analista internacional asegura que al atacar a Rusia y al gasoducto Nord Stream 2, la Unión Europea pone en riesgo la estabilidad de una zona que no tiene que subordinarse al afán de Estados Unidos de irrespetar la autodeterminación de los pueblos. Por otro lado, Rusia ratificó los derechos de los ciudadanos sirios a decidir su futuro por la reforma constitucional y a fortalecer la cooperación con el país. Y por último, el líder opositor Juan Guaidó presentó el llamado Pacto Unitario, respaldado por 37 agrupaciones que rechazan el llamado a elecciones legislativas de diciembre, dispuesto por el gobierno de Nicolás Maduro. La nueva alianza descarta a Enrique Capriles, quien ha expresado su interés en participar en estos comicios. A continuación, queridos suscriptores, un resumen sobre estos temas. Donald Trump lanza una nueva declaración incendiaria. Esta vez dirige sus dardos al Pentágono al asegurar que sus altos cargos libran guerras para beneficiar a los fabricantes de armas. Trump dijo esto: "No estoy diciendo que los militares estén enamorados de mí, los soldados lo están. La gente más importante del Pentágono probablemente no, porque no quieren hacer nada más que pelear guerras para que todas esas maravillosas compañías que fabrican las bombas y los aviones y todo lo demás estén felices". Las palabras de Trump llegan en respuesta a una publicación de la revista The Atlantic que afirmaba que Trump se negó a visitar un cementerio de soldados estadounidenses caídos en la Segunda Guerra Mundial. Según el artículo, los habría llamado perdedores y tontos. Esto generó una ola de críticas. Por un lado, acusan al presidente de denigrar a los veteranos estadounidenses y por otro lado, destacan el aumento del presupuesto militar. Su ex abogado aseguró que Trump está dispuesto a librar guerras para asegurar su reelección. Fíjense, desde hace rato hemos mantenido la tesis que los Estados Unidos de Norteamérica, visto el fracaso del gobierno de Donald Trump, este rotundo fracaso en materia económica, no estoy hablando en materia de salud ni en otros ámbitos, sino en materia de la ejecución de la política internacional de los Estados Unidos hacia la recuperación de su economía y de su posicionamiento en el planeta, ha arrastrado al desfiladero a la Unión Europea por aquel afán de coincidir en dicha política para contravenir el crecimiento acelerado y muy próspero de Rusia, de China y de otras potencias que se están emergiendo en el mundo y que están sosteniendo a pesar de los ataques de Norteamérica, a pesar de las sanciones y a pesar de los bloqueos económicos y financieros que no son declarados como en Venezuela, pero que lo ejercen con mucha eficacia malévola dentro de lo que llaman el panorama económico mundial. Atacar a Rusia en este momento y atacar al gasoducto es simplemente poner en riesgo, sobre todo ahora que se acerca el invierno nórdico, poner en riesgo la estabilidad de una zona que no tiene por qué subordinarse enteramente a los Estados Unidos sin dejar de ser a lo mejor copartícipe de esa visión de ultraderecha conservadora que sigue viendo en Rusia a la vieja Unión Soviética sin percatarse de que ya se cayó el muro de Berlín en 1989. Es allí, dijimos la vez anterior, la gran desgracia de la Unión Europea ha sido plegarse a los Estados Unidos, a la política guerrerista de Donald Trump. Ahora pudiera ser el exterminio de la Unión Europea, el seguir por ese camino de contravenir a todos los crecimientos y acompañar a los Estados Unidos de Norteamérica en ese afán de irrespeto a la autodeterminación de los pueblos. El jefe de la diplomacia siria, Walid al-Mualem, aclaró que la futura Carta Magna de Siria depende de lo que acuerdan los miembros del Comité de Debate de la Constitución y en caso que sea una nueva constitución o una enmienda, será sometida a un referéndum popular para su aprobación. Una postura avalada por Rusia que en boca de su canciller Sergei Lavrov ratificó su compromiso con el principio de que los propios sirios son los que deciden el futuro de su país.
Las potencias extranjeras que mediante la guerra no pudieron alcanzar sus objetivos, no podrán alcanzarlos por otros medios, ya que Siria permanece firme en defensa de su constitución, ratificando que este tema le incumbe únicamente a los sirios y no es aceptable ninguna reforma o cambio que no sea en beneficio de Siria y que no sea aprobada por los propios sirios. El respaldo ruso en el ámbito político se consolida con el apoyo militar en la lucha contra el terrorismo, así como la cooperación económica que Moscú, mediante su delegación oficial que visitó Damasco, manifestó su determinación de desarrollar y reforzar en contra del bloqueo económico occidental que busca asfixiar al pueblo sirio para obligarlo a renunciar su derecho a la autodeterminación. Días de consultas, la oposición mayoritaria de Venezuela finalmente puso sobre la mesa su propuesta para lograr una transición en el país. El denominado Pacto Unitario fue presentado por el líder opositor Juan Guaidó, firmado por 37 organizaciones políticas, acuerda rechazar las próximas elecciones parlamentarias. Ratificamos el rechazo al fraude convocado para el 6 de diciembre por la dictadura y desplegaremos una campaña nacional e internacional por elecciones presidenciales y parlamentarias libres. El texto insiste también en la necesidad de sentar las bases de un gobierno de emergencia nacional y de escalar la presión internacional. Solo un camino que conjugue la presión internacional y la presión interna podrá conducir a la liberación de Venezuela. Sin embargo, todavía se desconoce qué estrategias utilizarán los firmantes para llevar a cabo el plan. Varias de las propuestas no profundizan en detalles esperados por actores políticos. Ellos notan también que Guaidó nunca ha logrado cohesionar a los otros tres grupos opositores y que nuevamente se refiere a las mismas organizaciones políticas que ya se sabía que rechazaban el proceso electoral del 6 de diciembre. Dirigentes tradicionales de la oposición venezolana, como el 2 veces candidato presidencial Enrique Capriles, han rechazado públicamente la ruta que ha marcado Guaidó. Capriles considera que es un desatino abstenerse de participar en las elecciones, ya que las considera una oportunidad para enfrentarse al gobierno. Guaidó, sin embargo, aclaró que no era un pacto cerrado e invitó expresamente a la Fuerza Armada Nacional a sumarse. El presidente Donald Trump anunció un acuerdo entre Serbia y Kosovo para normalizar sus relaciones económicas. En esta negociación, Estados Unidos actuó de mediador. Mientras tanto, Donald Trump negó la veracidad de una publicación de la revista The Atlantic en la que se afirma que el mandatario llamó perdedores y fracasados a los soldados caídos en la Primera Guerra Mundial. El hecho fue aprovechado por su rival en la carrera presidencial, Joe Biden. Por otro lado, la visita del viceprimer ministro ruso a la cabeza de la delegación consolida las relaciones bilaterales y el apoyo político-militar a la nación árabe. Los nuevos acuerdos se enfocan en la reconstrucción energética y la extracción de petróleo. Y por último, el expresidente Rafael Correa, junto a otros funcionarios, han sido sentenciados por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia. Este hecho limita su inscripción como candidato a la vicepresidencia de Ecuador. A continuación, queridos suscriptores, un resumen sobre estos temas. Estoy feliz de anunciar un acuerdo histórico. Serbia y Kosovo se unieron de cara a normalizar sus relaciones económicas. Después de varios años de conflicto y 2 días de discusiones, el presidente serbio, a la izquierda, y el primer ministro de Kosovo, a la derecha, firmaron un acuerdo económico, un texto que debería facilitar de manera importante el comercio y los traslados entre los dos estados. Pero aunque los líderes se felicitan, en Belgrado las reacciones son más moderadas. Intentan presentar este acuerdo como algo muy importante, pero de hecho no representa nada, porque en principio los problemas políticos no se han resuelto. De hecho, en el plano diplomático, las relaciones entre los dos territorios son mucho más tensas. Serbia se niega a reconocer la independencia de Kosovo, una independencia proclamada en 2008 después de un primer intento en 1990, una guerra que ha dejado más de 13.000 muertos seguida de una intervención militar de la OTAN. Se trata de un acuerdo verdaderamente pragmático sobre la economía. Pero el objetivo final es conseguir que los líderes políticos se tomen en serio la cuestión de la normalización de sus relaciones diplomáticas y del reconocimiento mutuo. Pero el camino para una solución política se muestra lejano. Para lograr Donald Trump esta nueva victoria política, el mandatario se habría comprometido a aumentar la inversión estadounidense en la región. Donald Trump salpicado por una nueva polémica.
Según la revista The Atlantic, el presidente canceló su viaje al cementerio cerca de París en 2018, rehusándose a honrar las tumbas de los militares estadounidenses que murieron en la Primera Guerra Mundial, por considerarlos perdedores y fracasados. Según el artículo, Trump temía que la lluvia de aquel día dañara su peinado. El presidente lo niega. No, es una historia falsa, escrita por una revista que probablemente no va a durar mucho más, pero fue una historia totalmente falsa, y eso fue confirmado por muchas personas que estaban allí. Es terrible que alguien pueda decir ese tipo de cosas, especialmente yo, porque he hecho más por los militares que nadie. Trump atacó a la revista a la que acusó de publicar para buscar relevancia. Este capítulo se convirtió en una contienda electoral. Para el candidato demócrata Joe Biden, la publicación demuestra que Trump no es apto para el cargo de presidente.